En CONALEP sabemos que no hay mejor forma de mover a México que a través de la educación. Por ello, en CONALEP en el estado de Oaxaca creamos profesionales técnicos bachiller altamente capacitados para cubrir las necesidades del sector productivo. Somos el subsistema de educación media superior pionero en incursionar el modelo mexicano de formación dual, que combina el aprendizaje entre el aula y la empresa. De esta manera, los alumnos se insertan en el campo laboral y ganan la experiencia. Actualmente contamos con 6 planteles y ofertamos 12 carreras divididas en 7 áreas del conocimiento, atendiendo a más de 5,600 estudiantes en todo el estado de Oaxaca. CONALEP está siempre a la vanguardia. Por ello, ofrece evaluación y certificación de competencias laborales digitales y lingüísticas con base estándares nacionales e internacionales. Diseñamos trayectos técnicos para el desarrollo de competencias específicas de cada carrera. En la tarea de otorgar oportunidades iguales para todos, contamos con actividades extracurriculares, deportivas, culturales, orientación educativa, participación en concursos estatales y nacionales, intercambios académicos al extranjero en la que pueden viajar a países como Belice, Colombia, España, Brasil, entre otros, y reciben la beca universal Benito Juárez. En un sentido humanístico y poniendo de manifiesto nuestro compromiso con la sociedad, se lleva a cabo la Semana CONALEP en la comunidad, que contribuye al desarrollo humano de calidad y a mejorar el entorno social, urbano y ecológico de las comunidades aledañas a nuestros planteles. Y como resultado de la cercana vinculación con el sector productivo, tenemos más de 500 convenios con importantes empresas con las que trabajamos hombro a hombro a favor de nuestros alumnos. Bienvenido a la familia CONALEP. Muy buenos días, estimado auditorio, ya estamos por aquí el día de hoy, en nuestro último día de conferencias. Es un gusto saludarlos a todos ustedes, sean bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo, desde cualquier punto que nos estén viendo a través de todas las redes sociales. Los saluda el maestro Raúl y mi compañera Edelmira. Hola, muy buenos días, Raúl. Un gusto compartir nuevamente espacios contigo, darles la bienvenida a cada uno de nuestros alumnos, los docentes, a cada uno de los planteles que nos siguen, agradeciéndoles su presencia. Les damos la bienvenida a todos y esperemos que disfruten esta magistral conferencia con el doctor Raúl Nieto. El día de hoy tendremos el honor de ser los moderadores en este 6º día de conferencias. Continuando con la agenda del día de hoy, tendremos una magistral conferencia sobre el tema Crecer en la adversidad. Nuestro invitado especial del día de hoy es el doctor Raúl Nieto Ángel, de la Asociación Civil Mente y Tierra Fértil. Le damos la más cordial bienvenida a nombre del sistema CONALEP. Un gusto tenerlo con nosotros, estimado doctor, en este último día de conferencias, un cierre magistral en la Semana CONALEP Sustentable 2021. Me voy a permitir, estimado auditorio, leer un pequeño fragmento de lo que ha hecho el doctor Raúl Nieto Ángel. Él es ingeniero agrónomo con especialidad en fitotecnia, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo en 1979. Cursó la maestría en ciencias con enfoque en fruticultura en el Colegio de Postgraduados y un doctorado en fisiología de frutales en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 1980 es profesor investigador de la UACH con el propósito de contribuir algo con México. Actualmente es coordinador de la Academia de Fisiología Vegetal del Departamento de Fitotecnia. Durante toda su trayectoria como profesor investigador de Chapingo, su trabajo está dedicado a la investigación de frutales en temas de caracterización y conservación de recursos fitotécnicos frutales y desde enero de 2001 es coordinador del programa de investigación en fruticultura de la UACH. Bienvenido, doctor. Un fuerte abrazo y un gusto tenerlo aquí con nosotros. Un fuerte abrazo de toda la familia CONALEP y voy a darle la palabra a nuestro querido ingeniero Eduardo. Adelante, Eduardo.
Muy buenos días, Raúl, qué gusto saludarte ya en este sexto y último día de la semana del CONALEP Sustentable 2021. Y pues para mí, como en toda la semana, ha sido un privilegio formar parte de este gran equipo. No porque sea el penúltimo conferencista, sea de los de menos talento, al contrario, queremos cerrar con broche de oro con un referente latinoamericano en temas de agricultura, de desarrollo agropecuario y sobre todo de un desarrollo humano para las comunidades que menos se voltean a ver. Es un privilegio, doctor Nieto, recibirlo. Lo escuchamos con mucha atención y le mando un abrazo a la distancia, como siempre. Gracias, buenos días, Eduardo, buenos días, Raúl, buenos días, bióloga Edelmira. Y aquí pues estamos a la orden. Cuando ustedes nos digan podemos empezar. De verdad me da mucho gusto formar parte de este gran equipo que hemos venido trabajando desde hace ya algún tiempo y que por algo suceden las cosas, poco a poco nos vamos encontrando y vamos avanzando con este gran problema que tenemos tan adverso, que así se ha visto por todos lados, ¿no? Y estamos a la orden. Gracias, doctor. Únicamente recordarles a todo nuestro auditorio, pueden escribir sus comentarios, sus preguntas y al final podrá responder nuestro panelista del día de hoy. Está abierto el chat para que hagan sus preguntas y podamos responder todas sus inquietudes. Adelante, estimado doctor, adelante. Bienvenido, doctor. Bueno, pues vamos a iniciar y quiero empezar diciendo que este proyecto fue bautizado así hace aproximadamente 25 años, cuando nos dimos cuenta que todo lo que intentábamos hacer cada vez estaba más complicado y así poco a poco fuimos acuñando este término de crecer en la adversidad, porque cuando nosotros intentamos ver o cuando intentábamos querer hacer, pues nos encontrábamos con muchas dificultades y sobre todo el poco apoyo que ha habido con las dependencias de gobierno, ya sea federal, estatal y más municipal. Entonces, desde hace más o menos 25 años acuñamos este término de crecer en la adversidad. La siguiente. Entonces, creo que vale la pena reiterar este eslogan que dice que el hombre vale por lo que sirve, no por lo que sabe y menos por lo que tiene. Yo creo que cuando nosotros hemos andado en las diferentes áreas de México, nos hemos dado cuenta que solo ahora más bien que siempre es necesario contribuir, siempre es necesario aportar y siempre habrá gente que requiera ese apoyo por la situación en que estamos viviendo. Y yo creo que Premios Latinoamérica Verde está concentrando a todo este tipo de gente que tiene el sentimiento y la intención de apoyar, de dar, de contribuir, de resolver. Y entonces, pues yo creo que vale la pena este eslogan. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad en México hablando en términos de campo? Que en general el 65% de lo que consumimos en México se importa. O sea, somos un país con dependencia alimentaria. Y si alguien de ustedes hace 2 días vio por ahí las noticias en donde dice que en el caso del maíz este año se va a incrementar el porcentaje de importación de maíz y así el caso de maíz estamos importando el 76%, en el caso de las frutas de clima templado frío el 80%, en el caso de las oleaginosas el 98%. Entonces, prácticamente mucho de lo que consumimos lo importamos
y también exportamos, no podemos despreciar esta oportunidad también, porque como dice el dicho, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, pero eso también nos ha conllevado a una oportunidad para poder exportar, sobre todo en el caso de las frutas de clima tropical y en el caso de hortalizas fundamentalmente. La siguiente. Entonces, tenemos que estar conscientes que en un término de 100 años, desde 1900 al 2007 está ahí, se ha reflejado lo del cambio climático y lo del calentamiento global. Esto ha implicado que se ha incrementado en un 35% las sequías y en un 36% aproximadamente las inundaciones en áreas a donde llueve mucho. Entonces, esto es real y algo tenemos que hacer para poder ver qué hacer y hacer todo un plan de adaptación y de mejoramiento si pensamos en el tema de la producción de alimentos y también en el tema del ambiente. La siguiente, por favor. A partir de los años 1980 se han desmantelado la mayoría de las dependencias que tienen que ver con el campo, entre ellas Conasupo que llegaba a casi todas las comunidades para llevar los alimentos. Anaxa, que era la aseguradora del campo, cuando los cultivos sufrían algún percance, como son heladas, granizo, sequía, en fin, como se observó en el caso de este año, tuvimos ahí un periodo de canícula bastante acentuado que apenas se está empezando a reactivar, se están empezando a reactivar las lluvias. Entonces, cuando suceden casos como estos, Anaxa se encargaba de apoyar a la gente para que la gente no perdiera casi del todo. Fertimex, que era la dependencia que se encargaba de producir los fertilizantes que se utilizaban en el campo. Se producían antes por lo menos el 80%, ahora pues nos damos el lujo de importar el 100% de fertilizantes y parece que este gobierno está preocupado por esta situación y poco a poco está remediando el problema del desabasto de fertilizantes. Y lógicamente, en el caso de nosotros como Mente y Tierra Fértil y como proyecto Crecer en la Adversidad, estamos a favor de los cultivos en donde utilizamos los abonos orgánicos o libre de agroquímicos por lo menos. Conafrut, una dependencia que se encargaba de el estudio y la diversidad y la propuesta de variedades y consumo de las frutas. Para que tengan idea, de las 724 especies frutícolas que existen en México, 540 son nativas de aquí de México. Entre ellas está el aguacate, la papaya, las anonas, la guayaba, el tejocote, la pitaya, la pitahaya, en fin, su centro de origen son en esta región geográfica que es tiene un gran potencial para poder producir. Banrural, que era el banco del campo que se encargaba de hacer los préstamos y créditos para el campo, ahora no existe nada de eso, ahora es la banca privada, y entonces pues ya todos sabemos cómo nos va ahí con el banco. Pronace, productora nacional de semillas, que es la que se encargaba de multiplicar las variedades que los centros de investigación ponían a disposición del campo. Entonces, Pronace se encargaba de multiplicar de las miles de toneladas que demandaba el campo. Ahora no existe esa dependencia o una equivalente tampoco,
Por eso se ha encarecido cada vez más el tema de la producción de alimentos. Inmecafé, otra dependencia que se encargaba del tema del café, porque estamos ubicados en la mejor área geográfica del mundo para poder producir café. Sin embargo, no producimos ni siquiera la demanda que existe en México. Extensión agrícola, que se refiere a la asesoría, la capacitación y el seguimiento a través de los técnicos que le pagaba el Estado antes al productor. Ahora eso tampoco existe, con excepción de los técnicos que están apoyando en el tema, en el programa Sembrando Vida. Y entre otros problemas que se han venido teniendo y que han repercutido directamente en el tema del campo. Entonces, del campo, pues todo depende del campo. En el caso de la alimentación, casi somos 7,700 millones de habitantes, todos consumimos producto del campo. Los forrajes, el alimento balanceado, todo lo que consumen los animales es campo o naturaleza. También todos los alcoholes, el tequila, el mezcal, el ron, el pulque, el brandy, el whisky, todo es campo. Y ahora con el tema de la pandemia, pues todo mundo nos andamos ahí protegiendo con alcohol. Entonces todo es campo. Y por ese lado, pues hasta nos ha favorecido, porque siempre los productores de caña de azúcar tenían problemas con la venta y la distribución del azúcar. Sin embargo, pues ahora se ha convertido eso en alcohol, hay mucho consumo, pero bueno, esa es la situación. Muchas de las fibras, no todas, que se utilizan para el vestido, como es el caso del algodón, la palma para el sombrero, en el caso de nosotros aquí en la Mixteca, la fibra de isle, igual, que poco a poco y paulatinamente estamos rescatando la cultura de utilizar el isle. Los aceites comestibles, igual, campo. El oxígeno que consumimos, que no nos damos cuenta y no se comentan casi poco, que se comenta muy poco. Por ejemplo, en México tenemos 34 millones de hectáreas para la producción de cualquier producto agrícola, pero lo que más se produce en todo caso y que no se menciona es oxígeno. Pues ahora con el tema de la pandemia igual nos dimos cuenta de la gran importancia que tiene el oxígeno. Toda la celulosa, lo derivado de lo forestal, pues es campo o es naturaleza. La medicina alternativa, que de forma paulatina se está proponiendo rescatar lo que antes y de los saberes de las comunidades originales, que últimamente pues ya se está poco a poco empezando nuevamente a utilizar las plantas medicinales. Los combustibles, que tenemos una gran deuda como país, en el que se decía que para el 2025 el 35% iban a ser energías alternativas y que no lo estamos siendo. Bueno, ahí está la otra alternativa que nosotros debiéramos trabajar muy fuerte, como es el caso de Brasil, que el 70% de sus motores se mueven con alcohol derivado de la caña de azúcar. Bueno, la siguiente. Entonces, para mí, la propuesta es que el presente y el futuro de la humanidad está en el campo. Y ahora, reitero nuevamente que con esto de la pandemia, pues mucha gente está empezando a regresar a sus comunidades de origen. Y ahora poco a poco están tratando de rescatar lo que era lo nuestro, el campo, la naturaleza, la producción de alimentos en pequeñas superficies. O sea, todavía hasta en la actualidad nadie consume ni plástico ni petróleo para mí. La siguiente. ¿Cómo están las condiciones climáticas en México? Entonces, sobre todo en cuanto a la precipitación, y eso
todo mundo lo está viviendo, lo estamos sintiendo, sobre todo cuando no llueve, que pues hay un efecto muy inmediato en el tema de la ¿cómo se llama? De la producción de alimentos. Entonces, tenemos en condiciones de aridez un 63%, a donde llueve menos de 400 milímetros. El 31% en donde llueve de 400 a 600 milímetros, es un 31%, más 63, 94%. La siguiente, por favor. Entonces, prácticamente el 94% de toda la superficie de México está bajo condiciones de desierto y semidesierto. Entonces, ante esta situación, tenemos, y sobre todo nosotros como profesionales del campo, tenemos que proponer alternativas de aprovechamiento de este recurso y no esperar que todo se resuelva con agua, con precipitación, porque así está la situación. En todo caso, aprovechar esa pequeña, esa poca precipitación que hay para ver qué alternativas utilizar. Siguiente, por favor. Entonces, aquí está el ejemplo de que una condición de aridez y con un poquito de agua se puede hacer vida. Y ahí está una pequeña superficie en donde se está de maíz y de algo de agaves y frutales de plátano, como con poca superficie se puede, con poca superficie y con un poquito de agua se pueden mejorar esta situación. Ahí se puede ver la importancia que tiene el agua fundamentalmente. Siguiente. Entonces, bajo condiciones naturales tenemos esto, o sea, no hay precipitación, no hay agua, sin embargo, en donde llueve, pues el agua se lleva el segundo recurso natural más valioso, que es el suelo, y entonces tenemos condiciones de erosión y sobre todo en donde tenemos pendientes muy pronunciadas, pues que el agua se está llevando el suelo. Condiciones como estas, no tenemos programas de gobierno que propongan una mejor alternativa o una conservación de este recurso, que es también el segundo recurso más valioso. Entonces, siguiente, por favor. Llegamos a condiciones como estas, en donde prácticamente no hay vegetación, no hay suelo, y se llega hasta la roca madre. Esta es una situación que estamos viviendo aquí en la Mixteca, y esta es precisamente mi comunidad, a donde tenemos, pues llegamos a la roca madre. Siguiente. Y a donde hay condiciones de clima y precipitación, también por la falta de conocimiento y la falta de manejo para el aprovechamiento de los recursos planta, como es el caso del frutal, pues aquí llegamos a esta calidad por no haber manejo, por no haber un apoyo a los productores para que ellos puedan mejorar su producción. Pues tenemos como estas, las manzanas en arpilla, que no valen 80 centavos el kilo, cuando pues la manzana, todo el mundo sabe que en los supermercados por lo menos 40 pesos el kilo. Siguiente. Y también los árboles están abandonados. A este árbol le atacó una planta epífita parásita que se llama, en forma general, se le conoce como injerto de pájaro, que se ve muy bonita la planta y que se llama injerto de pájaro porque los frutos que producen esta planta epífita parásita lo consumen los pájaros, y al irse a otra parte del árbol o a otros árboles, al defecar, esa semilla germina, y esa semilla germina, siguiente por favor, al germinar, esa planta se mete al árbol y mata al árbol, porque se convierte en una planta parásita, le absorbe los nutrientes y todo lo que el árbol lleva para todo
el organismo, el árbol. Y siguiente, y entonces llegamos a esto en que esa planta parásita puede matar totalmente el árbol. Y entonces eso es muy común, sobre todo aquí en el centro, sur, sureste de México, es muy común esto. Siguiente, por favor. O bien, hay el problema con muchas especies que le ataca la mosca mexicana de la fruta. Y aquí tenemos un barrenador que le está atacando al hueso, en el caso del tejocote, y así sucede con muchas de las especies frutícolas sobre todo, y que no hay un control, y luego pues todo mundo quiere aplicar productos químicos para controlar esto, cuando de forma natural se pueden controlar con productos atrayentes que no matan al insecto porque sea producto químico, que sea veneno, sino porque se ahogan, y esa es una proteína hidrolizada que nosotros estamos proponiendo y manejando. Siguiente, por favor. Entonces, ahora con todo esto del cambio climático, en los últimos años se ha visto que en muchas regiones, en muchas áreas, tenemos este insecto que es nosotros aquí le llamamos mayate, que es no recuerdo ahorita exactamente el nombre, pero que antes de ser adulto como estos, es la gallina ciega, y que esto en forma de larva en el suelo, pues se come no solo materia orgánica, sino la raíz de las plantas. Y entonces, pues esto, ahora con lo del cambio climático, por todas las regiones se ha incrementado esto con el incremento de la temperatura. Entonces también se convierte en un problema. Siguiente. Y entonces eso nos ha conllevado a que mucho de lo que consumimos en México y sobre todo en los supermercados, casi todo tiene etiqueta y viene pues de Estados Unidos o de Chile. Ese es el gran problema, aun cuando nosotros tenemos las condiciones para poder producir. Sin embargo, no está sucediendo. Estamos importando, decía yo, el 80% de las frutas de clima templado frío lo estamos importando. Siguiente. Entonces, en esta región, de la región centro, sur, sureste de México, desde el Bajío, digamos, hacia abajo, todo lo que es el estado de Guerrero, Oaxaca, parte de Puebla, Chiapas, la península, ¿de qué vive la gente? En el 48% de la gente vive de programas públicos. El programa Sembrando Vida sigue siendo un programa asistencialista y el 48% vive de eso. Estos son datos de la FAO. El 25% son jornaleros, el 6% se dedica a la ganadería y solo el 1% vive de la agricultura. Es decir, solo el 7% vive de la agricultura, cuando debiéramos ser que el 70, 75, 80% debiera depender de la agricultura y la ganadería, y no está siendo así. Y más todavía porque se siguen promoviendo los programas asistencialistas. Por ejemplo, el programa Sembrando Vida no es un programa productivo, es un programa asistencialista. Entonces, necesitamos proponer alternativas de producción para que disminuyamos ese alto índice de pobreza y de emigración, que no lo estamos haciendo todavía. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo están los subsidios en otras regiones? Para el campo, en Estados Unidos subsidia su agricultura en un 25%, es decir, que de todo lo que un productor genera, no es que invierta, genera el Estado le subsidia con un 25%. Por ejemplo,
si un productor obtuviera 100,000 pesos, el 25% lo pone el Estado, 25,000 pesos. El caso de la Unión Europea, un 35%. En el caso de Japón, el 60%. México, actualmente solo Proagro, pensión para adultos mayores, programas sociales para el bienestar, que no son más que programas asistencialistas. Y que solo estos programas asistencialistas solo son para mitigar la pobreza, pero no para resolver la pobreza. Ese es el gran problema. Entonces tenemos, el Estado tiene la obligación de proponer alternativas de apoyo real para el campo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se encuentran las unidades económicas del sector rural y pesquero, otra vez del centro, sur, sureste de México? El 5% son productores empresarios, que también hacen falta. El 12% son productores de transición, es decir, que están pasando de ser productores pobres o de subsistencia a productores empresarios, que son el 17%. Sin embargo, el 83% de la población rural son de autoconsumo o de subsistencia. Y perdón que diga, para mí son de sobrevivencia. Y este sector es el preocupante, es el que le debe preocupar bien al Estado y es el que algo tenemos que hacer, porque este sector de 83% es el altamente susceptible a la inmigración o a meterse a cuestiones ilícitas, porque no les queda mucha alternativa, que es la mayoría de la población rural. Siguiente, por favor. Entonces, anteriormente existía algo que se llamaba empleo temporal, pero que el empleo temporal no estaba enfocado a programas productivos, sino seguían siendo programas asistencialistas. Siguiente, por favor. Entonces, en otras regiones del mundo, como es en China, que somos muy críticos, que decimos que los chinos, y miren ustedes lo que tienen ellos, entonces ellos controlan la erosión mediante terrazas y la utilizan para, siguiente, por favor, siguiente, por favor, para la producción de alimentos. Y entonces aquí está, y China produce el 60% de todo el arroz que se consume en el mundo. Yo hace poco pensaba que de los 3 cereales, el que más se consumía era el trigo, luego el arroz y luego el maíz. Y resulta que no. Los datos más recientes dicen que es el maíz el que se consume más en todo el mundo. Y entonces el arroz ocupa un tercer lugar de consumo en el mundo y casi el 60% lo producen los chinos. Entonces, nosotros tenemos condiciones muy favorables para la producción de esta especie, de este cultivo, sobre todo en áreas a donde llueve mucho, como es en Tabasco, en Chiapas, en la península de Yucatán, que llueve también, o parte de Oaxaca incluso. Sin embargo, no lo estamos haciendo, porque no hay programas productivos para resolver y mitigar este tema de la pobreza y de la producción de alimentos. Siguiente, por favor. Entonces, pues nos dimos la oportunidad de ir a visitar a China para corroborar y efectivamente, pues que los chinos, pues como ya todo el mundo lo ha comentado y se ha dicho, que China está siendo una de las primeras potencias mundiales en todos los aspectos y más en la parte de la agricultura, pero sobre todo que ellos están conquistando, digamos, al mundo. Se dice que son 350 millones de chinos que andan en todo el mundo conquistando, por ejemplo, en el centro de México, el Chiconcuac, que es una comunidad que se dedicaba a la comercialización de productos de lana,
ahora, pues el 40% ya son coreanos, chinos y más, asiáticos en general. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, en Luxemburgo, a donde tuvo el problema de la Segunda Guerra Mundial, y Luxemburgo es un país del tamaño de Tlaxcala, no puede darse el lujo de desperdiciar 1 metro cuadrado de suelo. Y entonces miren ustedes las propuestas que ellos están teniendo. Esto es en el caso de la vid, y así está todo el país. Es un país muy pequeño, pero que todo el país está bien aprovechado. Caso de Holanda, en donde se dedican a la producción de ornamentales. Aquí tenemos el caso de los tulipanes, que ellos son los que profesamente producen todo el material genético que se va al mundo, y ellos son los generadores de nuevas variedades. Siguiente. Caso de Valencia en España, el caso de Valencia en España, en el que igual se les ha acabado la superficie de áreas para el cultivo, y aquí tenemos el caso de cítricos. Por eso la naranja Valencia, pues es de Valencia y es naranja porque es de color naranja, por las condiciones ambientales que se tienen en esa región. Y ellos ahí han hecho igual terrazas con muros de piedra, y han acarreado incluso el suelo, y ahí están cultivando. O sea que la misma situación de adversidad están buscándole nuevas alternativas. Siguiente. O el caso de Almería, igual en el sur de España, todo lo que vende blanco son invernaderos, y ahí se tiene una precipitación de 150 milímetros al año, y en nieve porque es en el invierno. Pero ellos es un área con potencia regional para la producción de alimentos. Ellos son los que proveen de hortalizas y fundamentalmente de tomate, jitomate, casi toda Europa, la Europa occidental. Ellos, la propia necesidad los ha llevado a proponer alternativas de este tipo. Y ahí está, cuando nosotros en México tenemos condiciones muy favorables para poder hacer y resolver este tipo de cosas. Siguiente, por favor. Inclusive en Canarias, en las Islas Canarias, que igual no llueve, están llevando el agua del mar Mediterráneo, pero están llevando el agua desalitrada. Y entonces ahí tenemos plátanos en invernadero con agua desalitrada. O sea, a ese extremo hemos llegado. Siguiente, por favor. Entonces, en México, ahí tenemos cuántas especies tenemos en los diferentes países, que es México, Brasil, Perú, Egipto, de frutales. Aquí tenemos el dato de 686 para caso de México, pero en realidad tenemos 724 especies frutícolas, más que en Brasil. Brasil, 434 especies, Perú, 236, Egipto, 417. O sea, México sigue siendo el área más diversa, tanto como centro de origen como de diversidad. Y ahí está el potencial, y más todavía si tomamos en cuenta que estamos muy cerca de los Estados Unidos, de Canadá y todo, que no es el caso de los países que están al sur de Latinoamérica. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de éxito del programa Crecer en Adversidad? Que estamos coordinando, y otra vez reitero, no soy yo, somos un equipo de gente que hemos venido trabajando en las diferentes áreas de México. Siguiente, por favor. Entonces, ahí tenemos, en el caso de la distribución de frutales en todo México, ahí está el potencial del centro de origen de muchas especies frutícolas. Y para mí, el frutal es una gran alternativa de producción, sobre todo con lo que pretendemos de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque son plantas, especies adaptadas a estas condiciones
de México. Ahí están, porque están que son originarias de esas regiones, pero sobre todo porque al llegar a la parte de comercialización, no tenemos problemas porque no tienen precios controlados. El aguacate puede llegar a valer, en el caso de México, hasta 120 pesos el kilo, cuando hay un mayor consumo en los Estados Unidos, aquí se encarece también. Y así muchas especies que no tienen precios controlados, no es como el caso del maíz, o el caso del arroz, o el caso del frijol, que tienen precios controlados. Y ahora, este año, 2021, fue declarado por la UNESCO y la FAO el año de las frutas y hortalizas, de las frutas y las verduras. Así se declaró, y entonces, pues es una gran oportunidad para poder dedicarnos a este grupo de especies que tienen mucho potencial, tanto productivo, social y económico. Siguiente, por favor. Entonces, ahí tenemos la gran diversidad de cacao, y conste, a México se le reconoce, y más en el centro, aquí, el caso de Oaxaca, se le reconoce por la calidad de su chocolate. Y ahí tenemos la diversidad, porque el centro de origen está aquí, el centro de diversidad está aquí. Siguiente, por favor. Caso de aguacate. Ahí, la Universidad Autónoma Chapingo tiene el banco de germoplasma único en el mundo, en donde se tienen concentrados más de 400 tipos distintos. Claro, del que más se sabe y del que más se cultiva es el Hass, una variedad importada de California. Sin embargo, nosotros tenemos genotipos y variedades con mayor calidad. Hay un tipo que se le llama chinini, que la cantidad de azúcares de almidón y de proteínas es mayor que el Hass. Sin embargo, todo mundo, y ahora con el programa Sembrando Vida, todo mundo anda buscando la variedad Hass, cuando nosotros tenemos alternativas mejores. Siguiente. El caso de las frutillas, las berries, las zarzamoras y las frambuesas, ahora tienen nombres americanos o nombres holandeses, alemanes, cuando su origen está en México. El germoplasma que han utilizado para la obtención de variedades, pues se fueron de aquí, de México, y ahora están regresando con nombres igual como el Hass en el caso del aguacate, pero aquí igual, y además con un potencial productivo. En el Bajío se están produciendo las berries para exportación. El 98% de la producción de berries en el Bajío se está exportando a los Estados Unidos y hacia Canadá. Entonces, ahí está el potencial que tenemos. Siguiente. Caso del tejocote, yo me dedico al tejocote. Tenemos el banco de germoplasma igual único en el mundo, en la Universidad Autónoma Chapingo. Hemos generado 5 variedades que ya están liberadas y tenemos 15 en proceso de registro. 20 variedades tenemos. Entonces, ahí está el otro potencial, y el tejocote se caracteriza por tener altos contenidos de pectina, y la pectina está muy demandada para los diferentes usos en el mundo, no solamente en México, en el mundo. Siguiente, por favor. Ahí está la calidad de tejocotes que prácticamente han llegado a tener tamaños y apariencia de manzano. Esta es la variedad que ahora anda rondando en el programa Sembrando Vida. Siguiente. Y ahí están las diferentes alternativas de uso y aprovechamiento del tejocote en la gastronomía, en la repostería, como almíbar, ate, licor y más. Muchas alternativas, que es una de las pocas especies que se producen y que se aprovecha casi prácticamente todo, desde la raíz, dicen, del tejocote para adelgazar
y bueno, la madera es muy dura y se utilizan para herramientas, en fin, inclusive el follaje lo consumen muy bien algunos animales como es los chivos, las vacas y todo lo demás. Siguiente. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, el caso del tejocote, en el segundo párrafo dice, la compra de fruta de tejocote para la venta al consumidor está entre 15 y 22 dólares el kilogramo, es decir, al consumo allá en Estados Unidos. Es decir, el tejocote llega a valer hasta 400 pesos el kilo al consumidor. Cuando aquí, pues no le hacemos mucho caso, pero nosotros con el trabajo que venimos desarrollando ya, pues estamos rescatando este recurso que tiene un gran potencial productivo y también de consumo y aprovechamiento. Siguiente. Entonces, bajo todo esto que hemos estado mencionando y que el 94% de toda la superficie de México está en condiciones de aridez y semiaridez, estamos proponiendo que debiéramos como impulsar el cultivo de estos 4 grupos de plantas. Una, agaves porque es muy tolerante a la sequía, el pulquero, tequilero, mezcalero y de fibra, el enequén en el caso de la península de Yucatán, que antes, pues muchas cosas que se utilizábamos estaban hechas de enequén, de isle. Las opuntias, o sea, los nopales, y los nopales para la tuna, el nopal que ya tiene diferentes usos, o el xoconostle, pues en el caso de la chica Romina, París Romina, que está proponiendo el uso de nopales para la fabricación de vasos, de platos, de cucharas, una alternativa orgánica, ya no de plástico ni de otro material, las opuntias, que también muy adaptadas, y México también tiene el banco de germoplasma único en opuntias y en agaves, porque su centro de origen están en México. Y en el caso de los nopales, Chapingo tiene 58 variedades puestas y dispuestas para que se pueda aprovechar en cualquier región de México. Entonces, ahí está el potencial, que incluso nosotros vamos a, bueno, ahorita les menciono un poco más adelante, el xoconostle, igual, otra alternativa que es para el consumo de, hay 2 tipos de xoconostle, el xoconostle para el consumo como alimento, para la gastronomía, y otro, el xoconostle como fruta, ¿cómo se llama? Como postre. Los cactus, la pitaya, la pitahaya. Pues ahorita estamos en el tema de la pitahaya que está agarrando auge nuevamente. Entonces, no nuevamente, porque antes ni caso le hacían, pero ahorita poco a poco se está rescatando este recurso y ahí vamos. Creo que es una de las mejores propuestas y alternativas para esto. Las biznagas, que me impresionó cuando fui a China, que encontramos una plantación de 18 hectáreas en invernadero, cultivando biznagas y pues para el consumo humano. Cuando aquí antes las biznagas se utilizaban como acitrón de las roscas del 6 de enero. Ahora ya no se está recolectando biznagas, ya ahora se está utilizando ate de tejocote con colorante, y qué bueno, porque entonces le estamos dando un aprovechamiento a las biznagas, al tejocote. Leguminosas, el caso del guaje, del mezquite, forrajeras y más. Por ahí ya está la propuesta por parte de la bióloga Edelmira en el aprovechar el mezquite que por todos lados también tenemos, y hay que recolectar el producto final, que son las vainas, y
¿cómo se llama? Pues el grano. Y antes, bueno, todavía ahora en alguna región como es en Chihuahua, pues están obteniendo harina de mezquite y pues se consume como una alternativa en lugar de maíz. Y bueno, y el mezquite pues está adaptado bajo condiciones nuestras. Entonces, ahí es a donde nace el eslogan de hacer de una adversidad un potencial. Es decir, si hay posibilidades y capacidad para que estas plantas se adapten bajo condiciones adversas, entonces vamos a hacerlo un potencial. Es decir, inclusive a partir de los agaves, de la inulina que se producen de los agaves, de los carbohidratos, del aguamiel, de los agaves, o incluso pues de los carbohidratos de los agaves tequileros, mezcaleros, pues hay que obtener carbohidratos precisamente para la alimentación. O sea, ahí está la alternativa. Siguiente, por favor. Entonces, ahí están las diferentes tipos, y perdón que insista, pero México tiene la mayor diversidad de agaves. Si la tiene y es centro de origen, quiere decir entonces que tenemos un potencial productivo. Siguiente. Ahí tenemos agaves pulqueros en San Luis Potosí. Vean ustedes, a propósito me puse ahí para que se vea el tamaño. Y ahí el objetivo de estos agaves no es tanto para el aguamiel o el pulque. Ahí esas plantas se utilizan como forraje para el alimento del ganado, porque tienen un periodo muy prolongado de sequía. Ahí tienen prácticamente 7 meses de sequía. Entonces, al no haber alternativas, el ganado lo alimentan con las hojas de ave y luego también la piña. Entonces, es una forma de aprovechamiento y estas plantas pues pueden tolerar 7 meses de sequía. Entonces, ahí está el potencial. Siguiente, por favor. O bien, ahora con el tema de los agaves mezcaleros aquí en Oaxaca, pues ahorita está en pleno auge el rescate y otra vez la plantación de agaves, como es el de Papalomé o para el mezcal Tobalá. Este es el Tobalá, pues está adaptado bajo estas condiciones y ahí están las alternativas. Siguiente, por favor. Y entonces, aun cuando el agave sea tolerante, pues hay que manejarlo. Y entonces nosotros estamos proponiendo un manejo haciéndole unos hoyos arriba de los agaves para que se almacene agua y ahí se le puede poner composta y luego basura para que se proteja un poco. Y entonces, aun cuando la planta tolere condiciones de sequía o de déficit de humedad, pues hay que aprovechar cuando tenemos periodos de lluvia, y ahí está la alternativa. Y estos han dado excelentes resultados. Siguiente, por favor. Y entonces, perdón, abran tantito la puerta, ¿no? Entonces, en esta región, ya estamos con esto. Empezamos hace aproximadamente 12 años y ya estamos en la etapa de recolección. Y pues ya nuevas alternativas, aun cuando estas especies crecían de forma natural, silvestre, y que se utilizaban, tenían otros usos. Ahora ya estamos empezando con el tema de los mezcales. Siguiente, por favor. Y ahí estamos ya en las primeras experiencias que tenemos en esas piñas que vieron anteriormente, pues ya están ahí en el horno. Es decir, para pasar de almidón a sacarosa. Y luego la sacarosa se fermenta para la obtención de alcohol. Siguiente, por favor. El potencial del choconostle. Miren, de forma natural, la planta produce plantas olvidadas.
Ahí está, la alternativa. Siguiente, por favor. La producción de tuna que ya hay productores en serio y bien en el que aprovechan este recurso, y siguiente por favor, y que ya están exportando a Estados Unidos, a Canadá, a Japón y a Europa. Y entonces, pero estamos siendo muy resistentes a no quererle entrar a esto. Y miren ustedes, esto es como la manzana, como la pera. Entonces, ¿por qué en otras regiones lograron imponer sus especies cuando nosotros aquí la tenemos de forma natural? Y con un poquito de manejo podemos obtener esta calidad. Siguiente, por favor. Y entonces, por eso estamos en el rescate de estas especies, aquí el caso de la pitaya, en donde le hicimos un cajeteo, un hoyo, un área que almacene agua, composta, y llegamos a esto. Siguiente, por favor. Llegamos a esto, y la planta produce un brazo de estos, una rama de esta especie de la pitaya, puede llegar a producir hasta 20 frutos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tener muchos brazos, muchas ramas de estas. Y entonces, siguiente, por favor. También la planta responde a la poda. Entonces, yo pongo un esqueje, lo entierro, le corto, que salga ramas para tener muchas ramas para poder producir. Siguiente, por favor. Y entonces tenemos esto, que cada ápice de brazo, pues, está produciendo frutos. Aquí es de forma natural, pero si nosotros lo manejamos, pues podemos tener muchas ramas, muchos frutos, muchos ápices. Siguiente, por favor. Esta es la calidad de la pitaya, y que igual en Estados Unidos, por tener tantos paisanos, pues hay una demanda de consumo. Siguiente. Y podemos llegar a esta calidad, a esta diversidad. Y conste, la pitaya se cosecha en mayo, y antes de mayo no llueve. En estas regiones a donde se produce pitayas no ha llovido todavía. Entonces, estas plantas almacenan el agua y luego con esa agua inducen la brotación de flor, y con esa amarran el fruto, crece el fruto, se cosecha el fruto y no llueve. Entonces, todo este producto es derivado de lo que la planta almacenó. Y yo digo, pitaya, pitahaya y agaves y apunteas, pues almacenan el agua. Entonces, si les damos un poquito más, entonces la calidad, tanto en tamaño como en contenido, pues es mejor. Siguiente, por favor. Y ahí están las diferentes alternativas de aprovechamiento de la pitaya. ¿Y quién no se le antoja una nieve o un pastel de pitaya? De cambiarle ya a lo tradicional, a lo de siempre. Ahí están las alternativas. Siguiente, por favor. Antes, la anterior. Entonces, en California, el precio de la pitaya está a $9.99, o sea, a $10 la libra, o sea, 200 pesos el medio kilo, o sea, 400 pesos el kilo de pitaya en California. Y si uno se va más al norte de Estados Unidos, vale más. Ahí está la alternativa. Siguiente. La otra, pues es la pitahaya. Y esta tiene la gran ventaja que no tiene espinas y no tiene ese problema de poderlo manejar. Entonces, es una grandísima ventaja. Siguiente. Y entonces, hemos encontrado plantas en Puebla que llegan, a esta planta le contabilizamos que está trepada hacia una pitahaya, trepada en un guaje y en una pitaya, que le contabilizamos 254 frutos. 3 frutos hacen 2 kilos. El promedio de cada fruto llega a pesar 750 gramos. Y ahora, últimamente, que hemos tenido la experiencia de ver una plantación en Guanajuato, ellos están vendiendo a 70 pesos el kilo. Es decir, un fruto y medio
70 pesos. Y yo digo, ¿qué fruto vale tanto? Ningún fruto, ningún producto. Y creciendo y desarrollándose bajo condiciones adversas. Siguiente, por favor. Y entonces, miren ustedes, esta planta de pitahaya está en un suelo tepetatoso, calcáreo y bajo condiciones adversas. Ahí está el potencial. Y si decimos que el 94% de nuestra superficie de todo México está así, pues ahí está el potencial. Entonces, hacer de una adversidad un potencial. Siguiente, por favor. Y entonces ya se está llegando a esto. Plantaciones bien hechas. Aquí el problema que se está teniendo y que están adoptando una tecnología asiática es que están poniendo postes de concreto y no están teniendo sombra. La planta necesita parcialmente de sombra, un 30% de sombra, porque como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, aquí la incidencia de la radiación solar es muy fuerte y puede estar degradando la clorofila, que la clorofila es la que se encarga de hacer el carbohidrato. Siguiente. Entonces, se tienen plantaciones como estas, aquí también con el problema de que están dejando solamente una corona en la parte de arriba, se está volviendo muy pesada y no podan. Pero de forma paulatina nosotros ya nos estamos involucrando en el tema y estamos proponiendo la mejor forma de cómo producir mejor y con mayor calidad y mayor cantidad. La siguiente, por favor. Y entonces se está llegando a esto, plantaciones bien hechas con un altísimo potencial productivo. Siguiente. Siguiente. Y entonces tenemos ahí, por ejemplo, solamente un esqueje, una rama, un brazo, 5 frutos. 5 frutos que son prácticamente 3 kilos o más de 3 kilos. Solo un brazo. Y aquí se tiene que manejar con el tema del agua. Si ven en la parte de abajo va la manguera, agua, composta y poda. Entonces la planta responde muy bien. Siguiente. Y se llega a esta calidad. Conste, en condiciones adversas, en condiciones a donde no hay alternativas supuestamente para poderse dedicar a la agricultura. Ahí está el potencial. Vean la calidad, la limpieza, el aspecto y ya no digamos el sabor. Tienen una calidad insuperable. Siguiente, por favor. Y entonces, pues ahí están ya preparándose las cajas para exportación para los Estados Unidos porque existe mucha demanda todavía de este producto y tiene precio, tiene valor. Siguiente. Entonces, hemos tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de la tecnología de este cultivo y pues ahí estamos participando en un evento de la Feria Internacional de la Pitahaya en Puebla y pues va en auge y cada vez esto va agarrando mejor auge, pues más alternativas, mejores alternativas. Y el caso de nosotros en la Mixteca oaxaqueña, poblana y guerrerense, y en el caso del norte, como es en Zacatecas, en San Luis, en esa región, pues ahí está el potencial, Jalisco incluso, ¿no? Entonces, ahí están las condiciones favorables para poder producir esta especie. Siguiente, por favor. Y ahí está la diversidad que se tiene, una chulada. Siguiente. Y entonces, el otro tema es que bajo condiciones de aquí de la Mixteca, donde se dice que no llueve, aquí llueve alrededor de 400 a 600 milímetros. Yo digo 450. Entonces, si hay lluvia, siguiente, por favor. Entonces, si nosotros no almacenamos el agua, se va al mar. Y lo peor de todo es que se lleva parte de nuestro segundo recurso más valioso, que es el suelo. Siguiente. Entonces, estamos proponiendo realizar almacenamiento de suelo, aquí en este caso de suelo, no de agua, y que les llamamos presas
presas filtrantes de gaviones, son gaviones, o sea, de piedra. Aquí nos sobra piedra, en toda esta región, piedra, donde quiera que vayamos hay mucha piedra. Entonces, que eso es piedra acomodada en malla ciclónica. Entonces, con eso retenemos el suelo, el agua se va, y el agua se va, áreas más abajo, siguiente por favor. Entonces, ya debemos tener, y estamos poniendo, en este caso, bordos de almacenamiento de agua de este tipo, pequeños bordos, siguiente, también en ollas de agua, o sea, un hoyo forrado con geomembrana o con algún plástico, siguiente, y también pues llegar a obras grandes para la retención y utilizando esta maquinaria, siguiente, para el almacenamiento de agua. Aquí tenemos bordos desde hasta 350,000 metros cúbicos de agua, aquí en esta comunidad de San Miguel Tulancingo, en la Mixteca Alta oaxaqueña, en donde almacenamos el agua y estamos satisfaciendo el 90% de la demanda de agua de esta comunidad. Y entonces, es agua de lluvia que si nosotros no lo hubiéramos detenido, esta agua estuviera en el mar. Siguiente. Y entonces hemos llegado a este grado, inclusive, en donde ya hemos tenido la necesidad de poner lanchas porque también tenemos peces. Se calcula que en solo ese bordo de 350,000 metros cúbicos de agua se tienen alrededor de 60 toneladas de peces. El único detalle que en esta región no se tiene la cultura de consumir pescado porque estamos en la parte, pues que nunca había pescado, aquí no se conocía. Entonces está costando un poco cambiarle un poco a las costumbres de la gente. Siguiente. Y entonces estamos teniendo borditos pequeños. Este es un bordo de lo que nosotros le estamos llamando, este es un bordo pequeño que estamos construyendo ahora y que es propiedad privada, es nuestra. Siguiente. Para formar el Centro de Sustentabilidad de Especies Agrícolas con Valor Económico. Y aquí tenemos la máquina trabajando igual, vamos a, en 2 hectáreas vamos a tener el centro de innovación más importante, pues yo no sé, de toda esta región que no lo ha habido, y aquí vamos a establecer frutales, agaves, cactus, nopales y plantas medicinales. Aquí vamos a tener todas las variedades existentes y los tipos. Aquí los vamos a tener como muestra de que sí se puede. Siguiente. Entonces, igual en cuanto al manejo de los cultivos, lo tradicional ha sido, ahí dice, labranza convencional. En labranza convencional y con un 14.5% de pendiente, el agua arrastra 146 toneladas de suelo rico al mar. O sea, se provoca, moviendo el suelo, se provoca una erosión de 146 toneladas por hectárea por año. Sin embargo, en la última parte, labranza de conservación, si yo no muevo el suelo, solo pierdo 0.8 toneladas, ni una tonelada. Entonces, la tendencia actual es ya no mover el suelo. El arado está haciendo mucho daño a este segundo recurso natural que es el suelo. Y, lógicamente, a nosotros también. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en los suelos con el manejo de agricultura de conservación? Aquí lo ha hecho la naturaleza y el tiempo. En la parte oscura es a donde las propias plantas han hecho el suelo a través de millones de años. Y abajo tenemos el suelo tepetatoso, el suelo original, pero la parte oscura ha hecho la naturaleza, la vegetación. Entonces, en una agricultura de conservación
y dejando por lo menos el 30% de los residuos o de la paja, del zacate, de los residuos, pues poco a poco y paulatinamente vamos haciendo suelo, y sobre todo se va cubriendo, se va protegiendo un poco el suelo y se va evitando que el suelo se lo lleve el agua o se pierda de otra manera. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, también antes de esa, por favor. Entonces, tenemos bordos de almacenamiento de suelo. Aquí, con esa maquinaria que vieron, entonces ahora no solo hacemos bordos de conservación de agua, sino bordos de conservación de suelo. Ese suelo que acarrea el agua por erosión hídrica. Siguiente, por favor. Y entonces, en la parte de arriba donde se tiene suelo, lo aprovechamos con algo que le llamamos nosotros en esta región maíz de cajete, que ese maíz, aunque no llueva, va a producir porque hay humedad, porque son suelos arenosos y con mucha materia orgánica. Entonces, siguiente. La propuesta es dejar parte de los residuos del cultivo al suelo para que se proteja y para que de forma paulatina se vaya mineralizando y vaya aportándole al suelo, porque de otra manera, cuando nosotros obtenemos el producto final, que es el maíz, y nos llevamos el zacate y todavía metemos animales, pues cada vez estamos empobreciendo el suelo. Siguiente. Entonces, siguiente. Llegamos a esto, donde tenemos un acolchado orgánico que protege y alimenta el suelo. Y entonces ya nomás hacemos agricultura de conservación en donde ponemos la semilla y germina y ya no, y con eso se evita el desarrollo de malezas. Es decir, ya no se va a utilizar glifosato ni ningún herbicida, y entonces seguimos contribuyendo al uso sustentable, a la parte de sustentabilidad para la producción de alimentos. Siguiente. Y entonces hemos llegado a producir aquí con maíces criollos de 1 tonelada a 4 toneladas en agricultura de conservación. Ahí está el maíz. Entonces, pues sin maíz no hay país, ahí está la alternativa. Siguiente, por favor. Y entonces, también, al no haber suelo agrícola para las diferentes especies, propusimos la construcción de invernaderos para la producción de hortalizas y fundamentalmente para la producción de tomate para el mercado regional y nacional. Siguiente. Y entonces estamos produciendo en hidroponía, en bolsas, y dentro de la bolsa el sustrato que lleva es arena de río, los ríos de por acá. Y en el suelo, en lugar de aislar, aquí tenemos piedra, es pura piedra, es pura grava. Y a esas inclusive es hasta una ventaja, porque no tenemos suelo, entonces tenemos que aprovechar ese recurso que tenemos, hacer de una adversidad un potencial. Siguiente, por favor. Y entonces los invernaderos prácticamente están en piedra, en vil piedra. Siguiente. Y esta es la respuesta que tenemos. Cuando aquí, pues antes se compraba el tomate y ahora producimos y vendemos, comercializamos, y es más, aquí el tomate ha resuelto el problema económico y social de la región. Siguiente, por favor. Y entonces ahí están las cajas listas para el mercado. Una calidad insuperable del tomate, insuperable. Esos tomates, siguiente por favor, los podemos tener en la mesa 60 días y lo resisten. Los tomates que compramos y que vienen del norte del país, sobre todo Sinaloa, con 4 días en la mesa se echan a perder. Estos aguantan 60 días porque están bien alimentados. Siguiente.
Y de aquí se ha generado este libro que se llama Cultivos del tomate en hidroponía en invernadero, y que el autor es un agrónomo egresado de Chapingo y que es de esta comunidad. Y luego, pues ahí estoy como segundo autor y con otro colega, y este es el libro más vendido de Chapingo, y perdón que lo diga, el bestseller de Chapingo, 6 ediciones, y que está, en todo el mundo de habla hispana. Toda esta información salió de aquí, de esta comunidad, y con la experiencia que tuvimos. Esta es nuestra afición y a esto también nos dedicamos. Siguiente. O también para el cultivo de aguacates, con la misma propuesta que ya habíamos comentado, con su cajeteo, con su composta, con su riego y con su poda. Y podemos llegar a producir hasta 60 toneladas por hectárea. Hasta 60 toneladas por hectárea. Con manejo, o sea, no al abandono, no a lo que la planta quiera, sino con manejo. Siguiente, por favor. Entonces, para eso, ¿quién define qué tipo de especies voy a cultivar o variedad? Lo define el clima. Y el segundo es el suelo. Cuando nosotros no tomamos una buena decisión, entonces podemos tener, del lado izquierdo está un aguacate en buen suelo, entonces no hay problema. Pero del lado derecho tenemos un aguacate, una planta de aguacate en suelo calcáreo. Esa es la respuesta que se tiene. Siguiente. El tema de podas es tremendamente importante, porque la planta, cualquier planta tiende a irse, tiende a crecer. Entonces ahí estamos en la capacitación de podas en tejocote. Y miren ustedes cuánta gente acude a estos talleres, porque hay toda una necesidad de esta práctica, saber y manejar esta práctica. Siguiente, por favor. Podemos rejuvenecer árboles adultos. Estos árboles tienen más de 60 años, les dimos una poda, los rejuvenecimos. Siguiente. Y seguimos con el tema de podas aquí en la Sierra Juárez de Oaxaca. Siguiente, por favor. Y llegamos a esto. Árboles que ya prácticamente eran improductivos, los metimos a producción. Ahí está. Siguiente. La propuesta del manejo de plantaciones intensivas, el caso del tejocote, ahí está, otra vez con el mismo principio. Si ven ese primer árbol, ahí se ve la manguera, ahí tiene composta, 15 kilos de composta, otra vez poda. Siguiente. Y ahí se ve la base del árbol, como ahí tenemos basura para proteger, evitar que el agua se evapore y cuidar un poco todo el tema de la composta. Siguiente. Entonces, llegamos a producciones como estas. Esta es la calidad que podemos obtener y pues aquí en el caso del tejocote hemos llegado a producir hasta 40 toneladas por hectárea. A 10 pesos, 400,000 pesos. Y teniendo 2 o 3 hectáreas, es suficiente para poder sobrevivir bajo estas condiciones. Siguiente, por favor. Bueno, al árbol hay que agacharse para cosechar, no subirse para cosechar. Siguiente. Esta es la calidad de manzanas que producimos en esta región, que no le piden nada a las importadas, pero sobre todo estas tienen sabor, porque están bien manejadas. Aquí no los manejamos con agroquímicos. Siguiente. Caso de café. El caso del café tiene el problema de que también se hiela. Entonces, en la Sierra Norte de Puebla, en el 2009, 2010, se helaron los cafetales. Entonces, nos dieron la oportunidad de poder proponer qué hacer. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces les dijimos que hay que renovar, se podó todo, se quemó arriba, pero a partir de ahí nosotros dijimos vamos a cortar la parte de arriba porque la raíz no le pasó nada, los dejamos así. La siguiente, por favor. Así las dejamos. Siguiente. Así se recuperaron. Siguiente. Así produjeron. Y pasamos de 14, 15 quintales a 40, 45 quintales de café, con las mismas plantas.
Siguiente. Entonces, nuestra propuesta es que no basta hacer, hay que cacaraquear el huevo, hay que publicar, hay que divulgar, hay que hacerla que la gente se entere para que lo adopte, para que lo entienda, para que lo vea. Siguiente, ahí están las ferias del tejocote. Y entonces nosotros empezamos, en mi caso particular, estando en el primer año de carrera, yo escribí este librito que se llama Tulancingo, Oaxaca, una comunidad rural de la Mixteca Alta. Entonces, así empezamos. Siguiente. Hemos contribuido para la escritura de libros. Aquí tenemos capítulos sobre recursos fitogenéticos de México y tenemos también la conservación y aprovechamiento sostenible de los frutales nativos de México. Y ahí tenemos también nuestras propuestas de qué es lo que tenemos que hacer. Siguiente. Y ahí está. Frutales nativos, un recurso fitogenético de México, el del lado izquierdo. Yo soy el editor del lado derecho, contribuí con un capítulo igual. Siguiente, porque no solo hay que saber, hay que documentar, porque la gente lo requiere. Diferentes documentos, en el caso de la especie del tejocote, que yo soy el responsable de este proyecto. Siguiente. También tuvimos la oportunidad de proponer el rescate del maguey pulquero en el Estado de México, en el Valle de Teotihuacán, y pues ahí está también, aparte de dar los cursos y proponer qué hacer, pues ahí escribimos ese librito que está agotado también, el cultivo del maguey pulquero. Siguiente. Hemos participado en diferentes programas de radio, televisión. Ahí estamos en una entrevista haciéndole honor a nuestra especie, que es la pitahaya. Siguiente. Y entonces hay una necesidad muy grande de la gente saber. Y aquí nosotros dimos un taller igual de podas en el estado de Puebla y lo publicamos por las redes hace como 4 años. Y vean ustedes la gran cantidad de gente, más de 300 personas que luego, pues, cómo los atendía, pero bueno, ya fue otro asunto. Entonces, en el campo existe toda una necesidad de resolver. Siguiente. Entonces, con eso me he hecho acreedor a un reconocimiento en el 2016 al Premio al Mérito Ecológico 2016. Uy, ya me pasé mucho tiempo. Por la Semarnat, por todo lo que hemos venido haciendo. Siguiente, el reconocimiento del proyecto Crecer en Adversidad en el ranking 35, esto fue en el 19, que hemos seguido participando 20 y 21, con los primeros lugares igual. Siguiente, y aquí hay datos de los beneficios que ha alcanzado todo este proyecto de Crecer en Adversidad. No vamos a detallar, pero prácticamente en esta región se ha resuelto todo el problema, casi todo el problema social y económico. Ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que mucha gente está regresando porque aquí hay empleo, aquí lo que sobra es trabajo, hay empleo, y aunque ganen poco porque se paga poco, pero sí es una alternativa para el desarrollo de las comunidades y de las personas. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, solo reiterando lo que dijo Cicerón en su tiempo, que la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Lo reitero, insisto, y lo voy a seguir diciendo, reiterando, porque el presente y el futuro de la humanidad, para mí, está en el campo. Siguiente. De ahí nace el proyecto Crecer en Adversidad. Siguiente. Y una propuesta es que no basta saber, hay que hacer. Solo haciendo podemos resolver. Siguiente. Porque solo el hombre es capaz de poder hacer todo lo que vemos y tenemos a nuestro alrededor. Siguiente. Y ahí está el acueducto
que le hicimos un monumento al agua, no había agua en esta comunidad y ahora le hicimos un acueducto y es el acueducto que iluminamos de verde y que por ahí ya se divulgó ayer. Hoy sale otra cápsula en donde vamos a reiterar la importancia que tiene lo verde, la importancia que tiene la sostenibilidad de nuestros recursos naturales y de la vida. Siguiente, ahí se ve el obelisco hecho en honor a todos los que han hecho algo en esta comunidad, esta región, y también lo iluminamos de verde, que por ahí también ya está circulando la cápsula de ayer. Siguiente, todo mundo, hasta mis enemigos, vienen y se toman la foto ahí frente al obelisco. Solo hay 3 obeliscos en América, uno en Argentina, otro en Washington y otro en San Miguel Tulancingo, en esta comunidad donde estoy y estoy en este momento transmitiendo. Ahí están mis datos. Siguiente, por favor. Mi teléfono y todos los por donde me pueden localizar. Siguiente. Y me honro en ser el presidente de esta asociación civil que se llama Mente y Tierra Fértil. Y con eso concluyo. Les agradezco. Creo que empezamos un poquito tarde también y ya me pasé mucho del tiempo. No sé si tenemos problemas, pero estoy a la orden. Muchísimas gracias por haberme invitado y además escuchado. Gracias. Doctor, muchas felicidades. La verdad es que pues, nos da esperanza, ¿no? Con su modelo al campo mexicano, porque si bien es cierto, tenemos un campo olvidado y pues con esta ponencia, la verdad, pues digo, yo soy de descendencia mis padres son agricultores, entonces creo que teniendo una casa de estudios como Chapingo, creo que nuestro campo necesita capacitación por parte de los ingenieros agrónomos que vayan, porque sí ha evolucionado tanto esto que también nuestros agricultores necesitan de ese respaldo, de ese conocimiento que usted el día de hoy nos está compartiendo. Yo creo que soy de esa idea. Y pues también, por ejemplo, ahí en la zona, pues producimos lo que es el mango ataulfo y el tomi. Sí. Y la verdad da tristeza porque hay fruta, producimos, pero el mercado está muy barato, ¿sí? Se llega a vender 80 pesos la red, un mango de exportación y todo eso, y no hay, ¿cómo diré? No hay las alternativas, hay muchos intermediarios y la verdad, el agricultor pues cada día va perdiendo las esperanzas. Pues. Y pues, ¿qué va a pasar? Pues el abandono del campo, ¿no? Sí. Sería mi comentario, doctor. Sí, yo creo que aquí es muy importante que las comunidades, por ejemplo, con Alep, que es netamente está en la región agrícola, se fomente esa identidad hacia los jóvenes sobre la agricultura, principalmente en las especies que usted recalcó, que es la pitaya, la pitahaya, todas las agaves, pueden ser una alternativa para cada una de nuestras comunidades que va a permitir detener la migración. Nuestras comunidades están olvidadas, están abandonadas. Creo que su proyecto, Crecer en la Diversidad, es una alternativa que tenemos que replicar en cada una de nuestras áreas. Y como con Alep, yo creo que puede ser esa fuente de semilla que puede innovar hacia nuestras comunidades. Principalmente con Alep, General Antonio de León, que está en una región netamente agrícola. Le agradezco mucho su intervención, doctor. Siempre será bien. Gracias. Sí, te escucho. ¿Quiera comentar? Pues sorprendido con lo que yo ya conozco que hace el doctor Nieto y me impresionó el enfoque que le da hacia los temas centrales y torales de los desafíos que tenemos como comunidad allá en Guajuapan o en su comunidad, doctor, en Oaxaca como estado, en México, país, o en Latinoamérica, como cerró comentando. Yo estoy seguro, afirmo, que con esta experiencia que el doctor Nieto nos comparte y nos transmite, si no hacemos algo en cada comunidad
de nuestro país, en cada región, en cada tipo de clima, en cada tipo de suelo, en cada tipo de recursos hídricos, no vamos a tener cara para decir por qué no nos apoyan, cuando el doctor ante la adversidad ya lo supo transformar en un potencial y capitalizarlo en recursos financieros, recuperar el entorno social, el entorno económico, la economía local, la economía regional de estas comunidades. Este es un ejemplo muy claro para toda la perspectiva y todo el discurso que estamos escuchando con este nuevo régimen en este gobierno, de que lo social es lo prioritario. Yo quisiera, como decía el maestro Raúl, que todos estos especuladores o intermediarios entre los hombres de campo y los consumidores en cualquier región del país, no importa si es rural, si es una ciudad, es un asentamiento urbano gigante, no importa. Ojalá todos estos especuladores entiendan que lo que se produce en estas regiones es algo que nosotros como consumidores en las grandes ciudades demandamos. Grandes productos orgánicos que no nos envenenen, que no tengan ningún pesticida, ningún fertilizante hecho a base de químicos. Todo es a base de una agricultura regenerativa, recuperativa. Eso es lo importante. Eso es lo que nosotros como consumidores desconocemos cuando vamos a un supermercado o vamos a un mercado central o vamos a una central de abastos o vamos a una cadena, ¿no? No de gran lujo, pero una cadena transnacional que nos vende frutas y verduras que, como dice el doctor, esos tomates duran 4 días por ser de un proceso agroindustrial y no 60, que es un producto orgánico que hace la diferencia, tanto en la durabilidad y en la economía de quien lo compra, como en la salud de quien lo ingiere. Ese es el gran secreto, irnos al orgánico. Y lo orgánico nunca va a ser más caro, simplemente va a ser más enfocado hacia apoyar al pequeño productor, que es el que hace todo el esfuerzo por producir estos bienes de gran calidad. Así que, doctor, si me permite, maestro Raúl, bióloga del MIRA, voy a leer algunos comentarios. Hay 2 preguntas muy importantes. Nos está viendo Antonio Moretti, quien ayer participó en la conferencia de Vivir en Ecoaldeas. Además de mandarle un abrazo, el doctor Raúl le pregunta, ¿cómo hacer para que esa capacidad de crecer en la adversidad se sume a lo que en mi visión se llama vivir en ecoaldeas? No sé si vio la conferencia, pero él nos dice que para vivir en ecoaldeas tenemos que estar hermanados, tenemos que tener objetivos comunes, perfiles muy similares en consumo y una responsabilidad de ser muy conscientes de que convivimos con el planeta y no requerimos del planeta para vivir. ¿Qué nos contesta, doctor? Pues mira, yo creo que así como lo comentó ya el maestro Raúl, del problema que se tiene con la comercialización y que además todo mundo lo sabemos, la bióloga Edelmira se ha dado cuenta porque hemos andado, ella forma parte del equipo de este proyecto. El problema es la organización, ese es el problema, porque yo digo, 80 años en México y no sé, en otros países seguro igual, no creo que cambie mucho, 80 años aquí viviendo de la migaja, viviendo de las elecciones, viviendo de la mentira. Entonces nos hemos convertido en que el gobierno me dé. Es más, yo estoy pobre por la culpa de alguien, yo no tengo por la culpa de alguien, y eso no es correcto. Tenemos que ponernos a trabajar. A mí me dio mucho gusto ayer en la entrevista, y si vuelvan a escuchar la cápsula que publicamos ayer, que por lo menos los comentarios que se dijeron ayer, que se publicaron y que se van a reiterar hoy con otras opiniones, ellos dicen, gracias a la insistencia, a tanta insistencia, a la aportación nuestra y sobre todo al tema de la organización. Eso es lo más complicado. Por ejemplo, si hablamos de mangos en el Istmo y que no vale,
Entonces, ¿por qué no vale? Porque tenemos que organizarnos, hay que organizarnos para que el que proponga los precios y costos sea el que venda, no el que compre. Entonces, igual en todos lados, si estamos organizados, todo se facilita. Y aquí lo primero que tuvimos que hacer y combatir fue el cambio de actitud, la actitud. Si no cambias, si no entiendes que esto es importante y que nos va a llevar tiempo y que vamos a invertir y que vamos todo, no cambia, esto no cambia. Tú solo o uno solo, sería mucho el esfuerzo y te conviertes en privado. Pero si queremos ser sociales, tenemos que hacerlo en equipo. Aquí, en esta región, ya la bióloga sabe que incluso los presidentes municipales, 19 presidentes municipales están de acuerdo con nosotros y ya estamos proponiendo no solo el rescate de la cultura, sino el rescate de la agricultura. Pero todo en equipo, ya sensibilizamos a los ayuntamientos, a los de bienes comunales. Ahí está el problema, para mí ahí está el problema. Cuando esto se logre, la situación se va a facilitar. Eso es lo que yo pudiera comentar. Muchas gracias, doctor. Yo creo que esa es parte importantísima de esta nueva cultura de consumo y de producción sustentable, sostenible que queremos, que es la organización. Quien se dedica a producir, que venda. Quien se dedica a consumir, que compre de manera justa, tanto para el productor como para el consumidor. Porque si bien en medio hay una gran cantidad de intermediarios y de especuladores, me parece que es justo que existan, pero de una manera justa. Así es. ¿Cómo afectará ese intermediarismo en la economía cuando podemos, como decimos acá en el norte, partir la piña para todos y que la piña le dé una rebanada a todos en la justa y proporcional medida que merezca cada quien? Así que muchas gracias por responder esto, doctor. Hay una pregunta más. Dicen, ¿cómo puedo yo aprender estos conceptos en mi plantel? Me imagino que es alguien del CONALEP. Sí. Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que la gente que tome decisiones, desde la propuesta de un plan de estudios o que esté en una dirección, vea lo que estamos haciendo. Que venga y que vea. Y ya que vea, entonces se va a encargar de promoverlo. Pero nosotros, desde fuera de un sistema, un plantel, algo, pues no podemos, porque no podemos. Por eso, el 31 de julio hicimos nosotros una gira técnica a Guanajuato y llevamos a líderes a ver la producción de pitahaya en esa comunidad de 1 hectárea. Están sacando 16 toneladas a 70 pesos. O sea, la gente vino emocionada. Ya ahorita ya empezaron a moverse, ya quieren hacer, ya quieren. Le digo, sí, pero todo tiene que ser en equipo. O sea, la gente hasta que no lo ve, no lo cree. Yo como me convencí. Cuando anduve en Europa y yo fui hasta África, dije, no puede ser, están peor que nosotros y están mejor en algunas áreas. Entonces dije, no, aquí el problema no es problema, el problema soy yo. Si yo no logro convencer a uno más, entonces soy yo el problema. Pero yo digo aquí en las comunidades, ¿cuánto profesionista no hay de cada comunidad? Muchos. ¿Y qué han hecho? Nada. El desarrollo de las comunidades lo han hecho la gente que vive aquí, no la gente que viene de fuera. La gente que viene de fuera medio coopera, pero necesitamos acción. Perdón, el próximo, ¿qué día estamos hoy? Sábado. Mañana me voy al Tequio de mi pueblo. Ya me llegó mi boleta porque yo ya estoy aquí. Y voy a ir, porque me tengo que socializar con la gente, me tengo que involucrar, tengo que ser como ellos. Pero si yo voy de creído y de presumido y me mandan por un tubo, eso es complicado. Entonces,
Yo invito a que la gente que tome decisiones, ojalá tenga la oportunidad de visitar este proyecto y con muchísimo gusto nosotros los atendemos. Ya la bióloga sabe que pues nuestra agenda está ocupada ya casi todo septiembre, entonces pues que andamos para arriba y para abajo, entonces no nos queda otra, andamos de promotores de agentes de cambio, pues ahora hay que seguirle. Y en mi caso particular, estoy cerrando el ciclo y tengo que cerrarlo con broche de oro, creo yo. Gracias. Así lo va a hacer, doctor. Yo le haría esta misma pregunta al maestro Raúl, a la bióloga Edelmira. ¿Cómo tener estos proyectos, estos conocimientos en sus planteles? Yo sé que ya están trabajando, eso sin duda, y estas conferencias es un hecho muy claro de que lo están haciendo. Pero para este alumno que tiene expectativas, que quiere estudiar algo en su comunidad, y yo entiendo que tiene un compromiso consigo mismo y con su comunidad, con lo que esté viviendo, con lo que esté tal vez padeciendo. ¿Qué le contestarían ustedes, queridos colegas, allá en el plantel? Sí, ingeniero Eduardo, bueno, hijo, lo que vamos a hacer es pedirle al doctor que nos reciba para ir a ver el modelo que está implementando el doctor Raúl ahí en el pueblo, para que vean, conozcan y copiar ese modelo, ¿no? Adaptarlo, bueno, no hacer un copy-paste, pero adaptar el modelo, ver de qué se trata para que también el alumno vea, ¿no? Desde el inicio al fin del proceso. Sí, así es importante, como nosotros como docentes, pues sí tenemos ya planificado ciertas acciones, ya hemos iniciado con ciertas acciones, como había comentado el doctor Raúl. Hemos empezado a trabajar con los alumnos lo que es el manejo y aprovechamiento del ITE, ¿sí? Entonces, ese es un proyecto que recién está iniciando o reinició antes de la pandemia, y vamos a retomar cuando estemos ya nuevamente en actividades especiales. También hacer esos modelos de producción que propone para nuestra región, como es el del modelo de pitahaya, la producción de pitahaya, la producción de agaves, la producción de azuquias. Queremos hacer esos modelos dentro del plantel para que los jóvenes aprendan y se den cuenta qué es lo que pueden hacer en cada una de sus comunidades. Como les había comentado anteriormente, el plantel es netamente, está en la región agrícola, y lo que necesitan los jóvenes es conocer. ¿Para qué? Para arraigar. Entonces, como docentes, yo tengo ese compromiso personal de dar a conocer esto que nos ha dado a decir hoy el doctor. Replicarlo, aunque sea medida de nuestras posibilidades. Ese es nuestro compromiso como docentes. Muchas gracias, Edelmira, muchas gracias, Raúl. Pues sin más preguntas por el momento, doctor, gracias por este espacio, gracias por este conocimiento, por estos más de 25 años de experiencia que usted desde hace 25 años ya era un promotor y un gestor y un ejecutor de conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, cuando hace 25 años nadie se imaginaba que estaríamos pasando por un problema tan serio en todo el planeta. Mi reconocimiento, como siempre, para usted. Gracias por este tiempo de escucharlo y aprender de todo lo que nos comparte. Siempre es un placer escucharlo porque aprendemos y nos llevamos algo para nuestra vida. Se lo reconozco a usted, a todos los maestros aquí en el CONALEP. Y antes de cerrar, si me permiten, Edelmira, Raúl, no se vayan a perder, a todos los que nos están escuchando, el cierre y la clausura de este ciclo de conferencias Semana del CONALEP Sustentable 2021. Más tardecito, por ahí de las 6 de la tarde, vamos a hacer una ceremonia de clausura muy, muy buena. No se pierdan, no dejen de sintonizar las redes sociales del CONALEP que están apareciendo por aquí en Twitter, en Facebook, en YouTube. Y gracias, de verdad, gracias por todo este espacio que nos dan. Así que les mando un abrazo a las distancias y seguimos en comunicación. Y por favor, doctor Raúl, continúe con este cierre de la conferencia. Hoy es a las 6 de la tarde, decías, Eduardo. Hoy es la clausura de nuestro ciclo de conferencias aquí en el CONALEP. Okay. Y de una vez aprovechamos, mañana es la gala de premiación de la 8ª edición de los Premios Latinoamérica Verde. Hoy cerramos aquí en CONALEP con muchísimo éxito, con muchísimas cosas buenas que contar y compartir.
y mañana nos vamos hacia la premiación de estos 10 proyectos finalistas mexicanos que están en las 13 categorías de Premios Latinoamérica Verde, y obviamente pues reportar todo esto que estamos haciendo, doctor, que somos promotores. Ya el obelisco allá en su comunidad ya está encendido, Cuxtlahuaca, no se diga Guajuapa, en el plantel. Bueno, México se está poniendo las pilas en ese sentido, y para mí es un privilegio ver que contamos con aliados como usted. Muchísimas gracias. Maestro Raúl, biólogo de Elmira. Perdón, doctor. Les quiero compartir los saludos de parte de la doctora Guadalupe Montalvo, que está aquí, Jorge, su esposo, Jorge Chora, está Hugo, está Mayra. Todo el equipazo que tiene ahí, doctor, claro que sí, saludos muy, muy cordiales a Lupita, a Jorge, Hugo, obviamente, que hace unos videos excepcionales con todo lo que usted difunde y publica. Muchísimas gracias a todos, denles un abrazo también allá a la distancia. ¿Cómo no? Saludos a todos y gracias por todo. Y estamos a la orden. Gracias. Adelante, maestro Raúl. Muchas gracias, doctor, no se nos vaya a ir. Muchas gracias por el conocimiento, hoy aprendimos muchas cosas, los jóvenes lo saben, y bueno, voy a ceder el micrófono a mi compañera Elmira para que haga entrega de un reconocimiento para usted. Muy bien, gracias. Para mí es un honor ya sentido parte de la familia Conalep, doctor Raúl, siempre esperar que esté bien recibido, y es un honor para mí darles el siguiente reconocimiento. Conalep, en el estado de Oaxaca, reconoce a Raúl Nieto Ángel como agradecimiento por su invaluable aportación en la Semana Conalep Sustentable 2021, mediante su participación con la ponencia Crecer en la Adversidad. Plantel Conalep General Antonio de León, 145, Santiago Guajolotitlán, Oaxaca, a los 21 días del mes de agosto 2021. Firma Arturo Vázquez González, representante estatal del Conalep en el estado de Oaxaca. Muchas felicidades, doctor, y muy agradecida por su presencia. Gracias. Saludos y que les vaya muy bien. Y estamos a la expectativa de todo lo que va a suceder de aquí en adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Conalep es su casa, y bueno, es así como llegamos al final de esta transmisión totalmente en vivo. Y bueno, los invitamos a todos los jóvenes, a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales, para más tarde, en punto de las 6 de la tarde, para el fin de conferencias, la clausura de esta semana Conalep Sustentable 2021. Nos vemos más tarde y muchas gracias por sintonizarnos. No olviden las redes sociales, un saludo a todos los docentes, maestros y estudiantes. Gracias, hasta luego. Gracias. La base para el desarrollo de un país es la educación. Por ello, en Conalep en el estado de Oaxaca, trabajamos por estar a la par de las exigencias actuales, formando a los futuros líderes técnicos del país con una educación de vanguardia en atención a las necesidades del siglo XXI. Sabemos perfectamente que los métodos de enseñanza a través del tiempo han evolucionado, y nosotros también. Con la creación de la nueva carrera profesional técnico bachiller en transporte ferroviario, en los planteles 155 Salina Cruz y 243 Juchitán. Con la carrera profesional técnico bachiller en transporte ferroviario, nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar en la vía férrea del Istmo de Tehuantepec, la cual cuenta con una localización estratégica y juega un papel fundamental para el desarrollo de la región con una visión integral. Asimismo, especializamos a nuestros estudiantes en planificar las rutas de transporte, diagnosticar problemas mecánicos y eléctricos en motores, y operar maquinaria de ferrocarril para el traslado de carga y pasajeros de manera segura. Contamos con profesores altamente capacitados, aulas 100% remodeladas y un ambiente estudiantil de la más alta calidad para forjar a nuestros técnicos del mañana, y así guiarlos hacia un camino de éxito. Somos un colegio de educación de alto nivel profesional y técnico. Contamos con una oferta académica acorde al sector productivo de la región geográfica de cada plantel.
Esto con la finalidad de asegurar la vida profesional del alumnado. Porque queremos seguir avanzando al ritmo del desarrollo industrial, estamos creando oportunidades sin precedentes en la educación técnica bachiller. De esta manera, tenemos la certeza de que continuaremos dotando al país de jóvenes que aporten a la transformación del mismo. No dejes que se te vaya el tren y súmate con nosotros a la revolución del mañana. CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar.